¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues nunca me vi en semejante aprieto, porque, sobre todo por esta frase que dice emprendimiento innovador en el arte para el fomento de una sociedad creativa. Bueno, yo no sabía cómo abordar esta cuestión, de verdad. Yo soy solo escultor, yo hago escultura, hago dibujo, hago obras de arte y la única manera que me pareció que podía abordar esto era haciendo una especie de construcción de esta frase, ¿no? Y si me saliera bien, al final debería de conseguir convencer a alguien, por lo menos, de la diferencia que existe entre que existe entre la realidad y la posibilidad. Entre la realidad y la posibilidad. Emprendimiento. Esta es una palabra, en francés se dice entrepreneur. En Inglaterra, que normalmente lo que nos sucede es que en los países anglosajones, importamos palabras. Sin embargo, en Inglaterra no encontraron una palabra para empresario y utilizan la palabra impresario. Los empresarios de teatro dicen impresario, porque la importaron del castellano. Sin embargo, ahora en España y en los países latinos empezamos a usar la palabra businessman. Claro, la palabra emprendimiento viene de empresa, ¿verdad? De la palabra empresa. Y la palabra empresa en castellano se refiere claramente a conquista. Los emprendimientos, empresa, conquista. Los conquistadores iban con españoles, Pizarro, iban con, se supone, empresarios detrás, iban matando indios, conquistando tierra, y los empresarios se supone que iban detrás de los conquistadores. Luego la palabra emprendimiento y la palabra empresa, desde luego, tiene una connotación bélica. El capitalismo, lo que estamos viviendo en estos últimos meses, es evidente que el capitalismo ha evolucionado de tal manera en que ya no es un capitalismo que está relacionado con la empresa, sino es un capitalismo que es puramente especulativo. Con lo cual, la primera sospecha de que una empresa tenía una connotación bélica, creo que este último capitalismo y sus maneras está demostrando que su entendimiento, su razón de ser es bélica. Emprendimiento. Lo único que yo puedo decir del emprendimiento y de las empresas en este momento es que la tarea de las empresas en este momento solo consiste en rebajar el precio del trabajo. La frase sigue diciendo emprendimiento innovador. Bueno, está la retórica de lo nuevo. Yo de las primeras imágenes infantiles
de niño que tengo, yendo a comprar chocolatina, yendo a comprar... era la palabra new. La palabra new estaba escrita, new en inglés, estaba escrita en un círculo que era una estrella, estaba lleno de piquitos por los bordes, ¿no? Lo nuevo vende, pero solo como repetición. Hemos consumido tanto nuevo que ya no sabemos qué significa, y no sabemos por qué significa, porque es repetición, repetición, repetición. No da para más, nada más que para repetición. Luego, si la innovación se produce como repetición, algo está fallando. He anotado aquí unas palabras de un técnico que está vendiendo un producto de lavar y dice: nuevo Lixan Plus Forte con burbujas radioactivas le da más por su dinero. En fin, la verdad está en cuestión. La verdad pasa por sus peores momentos. Ya se sabe que la verdad es la primera víctima de las guerras, sean cruentas o incruentas. La frasecita sigue, dice: emprendimiento innovador en el arte. Bueno, yo si alguien que quisiera, lo único que sé del diseño o como sea que se llame, o la comunicación, y es que solo, o la mejor manera de abordarlo es desmenuzando, como dice Gianni, o intentando ver cómo se hacen las obras de arte, desmontando las obras de arte. Desmontando las obras de arte es la mejor forma de descubrir cómo una época piensa. Lo cual no significa que las obras de arte tengan por objeto el significado. Las obras de arte no se dirigen a significar nada. Pero en su interior se puede descubrir las motivaciones, las fobias, las filias, la esencia de cada tiempo. Y bueno, aquí sí creo que convendría, o a mí quiero dejar bien claro, que está el arte de dominar o el arte de liberar. Y lo dejo de momento ahí. Después, la frasecita después dice para el fomento. Luego vamos por emprendimiento innovador en el arte para el fomento. El fomento es otra palabra castellana muy interesante, ¿no?
Parece que el fomento indica intención, ¿verdad? Que indica fomentar, se fomenta apuntando en una dirección. Pero yo discrepo. En este caso, fomento relacionado con educación, discrepo en lo siguiente, a ver si me puedo explicar. El paradigma anglosajón entiende que la educación se dirige a un fin funcionalista, a un fin económico, que nos formamos y nos educamos para ocupar un lugar eficiente en la sociedad. Una educación que se dirija y que hiciera solo esto no es educación. Es educar para dominar o para ser dominado. No quedan lugares intermedios, o dominar o ser dominado. La única educación para la libertad, la única educación relacionada con el fomento, la única educación que debería valernos es una universalista y abstracta. De lo concreto nos sobra. De la realidad nos sobra. Es el pensamiento abstracto. Y de lo universal, la única posibilidad de que salgamos de este atolladero. Y entender cualquier problema concreto sin que preceda un pensamiento de lo universal y de lo abstracto es inútil o es una voluntad de poder, en cuyo caso sí están bien orientados, o sí estaría bien orientada la educación para dominar. En el folleto hay unas frases del tipo necesidades formativas de los alumnos, formación de espíritus innovadores. En fin, esto a mí me parece deleznable. La frasecita sigue. Dice, emprendimiento innovador en el arte para el fomento de una sociedad. Bueno, sociedad, en nombre de la sociedad parece que sirve ahora para argumentar, en nombre de la sociedad, pues, implementar el más terrible de los proyectos autoritarios que se hayan concebido nunca, en nombre de la sociedad. La sociedad no significa nada. Cuando utilizan la palabra sociedad, sencillamente utilizan un instrumento, una palabra que sirve para
que es a su vez el instrumento que oculta los instrumentos y lo que estructuralmente está aconteciendo de verdad. Es difícil que alguien hable de sociedad o en nombre de la sociedad usurpando la voz a eso que podría ser la sociedad. Y debo advertir, o quisiera, sí, advertir, ¿por qué no? Que este uso de la palabra sociedad está ligado a la tiranía de lo consuetudinario. Lo consuetudinario significa que el hábito hace ley, los hábitos hacen ley. De modo que la intervención en lo social es para alterarla y para evitar que haya ninguna posibilidad de liberación. Por ejemplo, se dice, aquí tengo anotado, por ejemplo, frasecita la sociedad, y cuando se dice, claro, la sociedad progresista, contemporánea, en nuestra sociedad no consciente. La sociedad no va a entender, se lo dicen entre los políticos uno a otro, nuestro electorado no va a entender. La sociedad no puede asumir. Están hablando en nombre de los otros, están usurpando. Usurpando, punto suspensivo, pues todo lo que... Y ya por último, bueno, por penúltimo, lo de creativa, ¿no? Lo de la creatividad. Yo hago escultura, llevaba haciendo escultura desde que casi ni me acuerdo. Entonces, nunca he pensado en términos de creatividad. La verdad es que el que piensa en términos de creatividad probablemente está lejos de estar haciendo nada, porque la creatividad son tomadas decisiones, las decisiones se toman todos los días. La creatividad es algo de lo que no habría que hablar, como del amor, no se habla del amor. No se habla, ni se hace el amor. El amor se vive. No se hace el amor. El amor sucede. Entonces la creatividad, claro, en cualquier programa de televisión hay un comentarista que haya descubierto que la creatividad es todas partes. Falso. Porque están usurpando. Tengo algunos amigos que están en la educación y las artes plásticas retroceden, pero no porque no haya un supuesto de más libertad ni de más información, sino sencillamente porque los niños vuelven a no poderse manchar con el barro, literalmente. Entonces, si esto no fuera grave, pues daría risa este uso de la creatividad. Y hay una cuestión importante, crucial en la creatividad. Si la creatividad es algo, pero algo que toque cuerpo, es la transmisión. La transmisión. La tradición, que no el tradicionalismo, la tradición. Porque estos señores que nos gobiernan ahora dicen, las tradiciones, no están diciendo las tradiciones, están diciendo el tradicionalismo. Digo los que nos gobiernan en su más amplio sentido, por si alguien le necesitara la aclaración. Los que gobiernan en su más amplio sentido. Entonces falta transmisión, se corta la transmisión. Se corta la transmisión porque está en crisis la vida misma, el propio acontecer de la vida, la propia y la experiencia que nos es hurtada.
No hablamos con nuestros abuelos, no sabemos cómo se hace nada de lo que usamos, sabemos cómo se hace ni cómo funciona, de tan expertos que somos. Y si faltara poco, la revolución digital. Revolución digital. Porque claro, la transmisión, para que haya transmisión de unas generaciones a otras generaciones, ya las únicas generaciones que hay son las de los ordenadores, no la de los pueblos. Los pueblos ya no somos pueblos, sino que somos públicos. Y las generaciones ya no somos las generaciones de personas que nos transmitimos no información, sino saberes. No, somos... Y esto, me permitís que lo lea. Una pregunta, que no sabría si decirla. ¿Nuevas formas de experiencia o la experiencia es la negación misma de la experiencia? Esto se refiere a la... Si la revolución digital lo que nos está hurtando es la experiencia. Y lo que se entiende por experiencia en la revolución digital es que es la experiencia de perder la experiencia. He tenido una gran experiencia en el ordenador, he viajado por tal sitio, cuando en realidad lo que está sucediendo es la negación de la experiencia. Esto, confieso que no lo tengo claro, pero os lo dejo. Llevo mucho tiempo. Me guardo las conclusiones. Hola, buenos días a todos. Bueno, para empezar, no puedo estar más de acuerdo en todo lo que has dicho. Vaya por delante que creo que Evaristo ya ha dicho muchas cosas y las comparto al 100%. Y esto originalmente iba a ser una mesa redonda, pero como veis, de redonda tiene poco. Más bien, esta tendencia a ponernos cara al público y yo creo que es poco participativa para el debate y nos hace que todos tengamos que venir a exponer una opinión y no a interactuar o debatir, que es lo que yo creo nos hubiera gustado más. Pero bueno, gracias de todas formas por la oportunidad de decir algo que siempre es estupendo. A mí me ha pasado un poco lo mismo que a Evaristo. Yo la frase me ha parecido complicada. Y mirando un poco más atrás, pues bueno, pues también me llamaba la atención el planteamiento de este curso. Lo podéis ver allí, Nueva cultura del trabajo desde la comunicación, la construcción de empleo desde una nueva ética. Ahí es donde yo me he quedado parado, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado en la sociedad para que necesite una nueva ética? Esa para mí es una primera pregunta que me hago. Nueva ética. Pero bueno, yo creo que entre todos alguno había ético, ¿no? Creo. Me parece, y voy a coger el hilo de algunas cosas que ha dicho Evaristo, me parece que la sociedad creativa, y es un poco también yo creo el mensaje que queremos dejar hoy los cuatro, y que se entienda bien, la sociedad creativa no es una sociedad productiva. O mejor dicho, la producción está ahí, todos producimos algo,
pero no es el fin último, no es la razón de ser que mueve al proceso creativo. Y desde nuestra experiencia, Sara y yo trabajamos en el campo de la arquitectura, pero fundamentalmente hemos trabajado todos estos años en el campo del cliente privado. No hemos trabajado en obra pública. Entonces, nuestra experiencia tiene, yo creo, una particularidad, y es que cuando uno trabaja para el cliente privado, tiene que conectar directamente con una persona y está obligado a escucharla, a entenderla y a dar respuesta a lo que esa persona demanda. Esto es mucho más fácil que cuando hay que hacerlo con un colectivo como la sociedad, que es un poco lo que debería fomentar la obra pública, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de lo público, la opinión de la comunidad es mucho más válida que el juicio que puede hacer un arquitecto. Con lo cual, esa necesidad de que la comunidad opine, de que el grueso de la sociedad se manifieste, no creo que ha estado presente en los últimos años, porque, entre otras cosas, y parece que todo está directamente entrelazado, cuando Evaristo habla de la transmisión de datos, yo me hago y de la revolución digital, yo me hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que quien maneja las estadísticas, la información, que es muy necesaria, que es la base, que es la ley realmente, la estadística, el conocimiento, la información, no sea algo verdaderamente de dominio público y permita canalizar, además, lo que todos opinamos cuando se está haciendo, en mi caso, ¿no? O en nuestro caso, arquitectura, edificios, es decir, por decirlo de una manera más elemental. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Juzgar? ¿O realmente hay que dejar un poco atrás ese tiempo de juicios que muchas veces son, creo, interesados? ¿O debemos sentarnos a opinar, a reflexionar, recuperar el tiempo de la reflexión, de la opinión? Todo eso creo que son valores de la sociedad creativa, pero valores que han estado ahí siempre, que a lo mejor los hemos despreciado, no sé muy bien qué ha ocurrido, pero que son elementales, básicos, accesibles a todo el mundo. Todos sabemos que de una opinión participativa vamos a obtener resultados que van a ser mucho más gratificantes para el conjunto. Y hay que dejar a un lado ya si se pudiera, porque no es fácil dejar al lado el juicio, cuando precisamente a lo mejor lo que quieren es que no pensemos o no manifestemos realmente lo que pensamos. Entonces creo que es importante que la sociedad se manifieste, sin duda, y bueno, eso, que la opinión de la comunidad vale más que el juicio de cualquier arquitecto, sin duda. Y nosotros, uno de nuestros lemas en la oficina, y bueno, lo podéis ver si accedéis a nuestra web, podéis ver que nosotros pensamos que no existen encargos menores y lo manifestamos en la web por escrito. Lo dijimos cuando hicimos esa declaración de intenciones. No existen encargos menores porque siempre que se nos ha acercado alguien nos está dando una oportunidad. Entonces no es una cuestión ni de presupuesto, ni de qué resultado tan magnífico vamos a obtener, no van por ahí. Si te mueves por eso, yo creo que no al final es castrante, si me permitís la palabra, no le deja a uno un poco, ¿no? Cualquier opción es un reto y hay que responder con dignidad, con ética, pero bueno, que solo no viene de ahora. Y por resumir un poco a lo mejor el
emprendimiento innovador no es más que una recuperación de la normalidad. A lo mejor el periodo anterior pues era lo novedoso porque era un poco anormal. Lo quiero dejar ahí. Bueno, pues, ¿me oís? Sí, ¿no? Al hilo de lo que ya han dicho, yo creo que también debemos olvidarnos un poco de las palabras, ¿no? Tenemos esta frase que yo también la leo y la leo y la leo y no llego a entender muy bien lo que quiere decir, y muchas veces cuando no entiendes muy bien lo que quiere decir, a lo mejor me olvido, y lo que sí me ha dado es la oportunidad de reflexionar, ¿no? Sí me choca mucho lo de sociedad creativa, ¿eh? Sociedad creativa. Reflexionando sobre eso, primero, creativo. Yo creo que creativo somos todos, en mayor o menor medida y de una manera o de otra. Pero ese decidir cómo voy a hacer algo ya es un proceso creativo. Y aparte de los medios que se tengan, a veces tenemos muchos medios, a veces no tenemos ninguno, lo que creo que sí que es un denominador común en todos los procesos creativos de todos nosotros y creo que de cualquier persona sobre la Tierra es la reflexión. Se necesita reflexionar. Más o menos tiempo, depende de cada uno. Cada uno tiene sus maneras o sus habilidades. Pero sí, ese proceso de reflexión creo que es fundamental. Actualmente creo que lo que no tenemos es tiempo de reflexión. En España, por cómo vivimos, los medios que tenemos, nuevas tecnologías, cada vez se reduce más ese tiempo, esa reflexión, creo, necesaria para ese proceso creativo. Y al final obtenemos cosas más o menos buenas, según quien lo diga, eso es otro tema, más o menos importantes, también según lo diga, el mismo tema. Pero mi pregunta, cuando yo he estado pensando sobre este tema, es realmente nuestra sociedad, más que creativa, que yo creo que somos creativos, mi pregunta es, ¿somos una sociedad reflexiva? O sea, yo creo que eso es un punto importante en todo este proceso de intentar entender o acercarnos a lo que es el proceso creativo. A mí me pasa como Evaristo, tenemos una profesión en la que, bueno, pues imaginamos cosas, tenemos muchos condimentos, hacemos el guiso y al final sale algo, ¿no? Nunca me he planteado si soy creativa o no lo soy, así como, ¿no?, en grandes letras, así con luminosos. No lo sé. Yo creo que también tenemos que hacer de la creatividad, por decirlo como está escrito aquí, algo normal, algo cotidiano en nuestra vida, en nuestra manera de ver las cosas. Abrir nuestra cabeza y nuestras mentes y, por supuesto, darnos ese tiempo de reflexión. Yo creo que quizá por ahí pues sí haya... Pero no es nada nuevo, o sea, no creo que sea nada nuevo realmente. Simplemente hay que poner en valor esa capacidad de reflexión que tenemos para tener ese proceso creativo, sea el que sea. Y yo creo que nada más podríamos... Otro tema que me parece interesante, pero creo que no hay tiempo también, es hablar de... Deja Gianni porque... Sí, Gianni, no, el tema de las herramientas, ¿no?, que es un tema que hemos estado hablando también, ¿no? El tema de las herramientas en ese proceso creativo. Creo que eso daría para, vamos, un curso entero también, ¿no? Sí. Así que, bueno, simplemente os lo dejo ahí, ¿no? Las herramientas, muchas, pocas, sabemos utilizarlas, las manejamos nosotros o nos manejan, que yo creo que es una sociedad que estamos perdiendo la capacidad de hacer cosas con las manos. Somos demasiado virtuales y lo virtual existe, para unos sí, para otros no. Pero esa capacidad de poder hacer cosas con la mano, que implica un tiempo, a lo mejor los ordenadores deberían ser un poco más lentos, o decirte el ordenador, para y piensa. A lo mejor así conseguiríamos introducir esa reflexión en el momento actual, que, bueno, más o menos todos manejamos un ordenador, cada uno en su campo, pero, bueno, lo dejo ahí. Yo pienso una cosa, que prácticamente
esta frase ha sido un pretexto para pensar a muchas cosas, ¿no? Se lo han currado, efectivamente. Yo me quedo, al menos, decimos que me he concentrado sobre una palabra en modo particular, creatividad. Y también buscar de colocarla históricamente. Cioè, cuando yo empiezo a descubrir, cuando la gente empieza a utilizar este término, ¿no? Porque, por ejemplo, no lo sé, también en el ambiente publicitario yo empecé a trabajar más o menos en los años 80, 1980, 81, en el ámbito de la comunicación, y no se utilizaba el término creatividad, pertenece más a los años 90. Yo pienso que es un término que se empieza a utilizar en los últimos 20 años, utilizándolo para determinada cosa, ¿no? Yo, amigos profesionales que decían, yo soy creativo, perfecto. Vale, entonces he querido un poco ir más allá y decir, vale, pero efectivamente, ¿qué es? ¿No? Vale, yo empiezo con un video que me parece importante. Es un material que yo expuse en la exposición en formato que hemos hecho en el Palacio Quintanar en marzo del pasado año. Y habla de una experiencia. Me gusta porque no sé cuántos de vosotros han visto la exposición, pero la exposición que hemos organizado en el Palacio Quintanar, donde participaron 45 revistas, tenía un itinerario. Este itinerario era dividido en epígrafe, ¿no? La primera epígrafe era innovación. Una revista italiana, se llama Inventario, decide de participar con ese material que vamos a ver ahora a este epígrafe en concreto. Thank you. 2 years ago, I stood on the TED stage in Arusha, Tanzania. I spoke very briefly about one of my proudest creations. It was a simple machine that changed my life. Before that time, I had never been away from my home in Malawi. I had never used the computer. I had never seen an internet. On stage that day, I was so nervous. My English lost. I wanted to vomit. I had never been surrounded by so many Azungu, white people. There was a story I couldn't tell you then, but well, I'm feeling good right now. I'd like to share that story today. We are 7 children in my family, all sisters excepting me. This is me with my dad when I was a little boy. Before I discovered the wonders of science, I was just a simple farmer in a country of poor farmers. Like everyone else, we grew maize. One year, our fortune turned very bad. In 2001, we experienced an awful famine. Within 5 months, all Malawians began to starve to death. My family ate 1 meal per day at night, only 3 swallows of sima for each one of us. The food passes through our bodies. We drop down to nothing. In Malawi, secondary school, you have to pay school fees. Because of the hunger, I was forced to drop out of school. I looked at my father and looked those dry fields. It was the future I couldn't accept. I felt very happy to be at the first year of secondary school. So, I was determined to do anything possible to receive education. So I went to a library. I read books, science books, especially physics. I couldn't read English that well. I used diagrams and pictures
to learn the words around them. Another book put that knowledge in my hands. It said, windmill could pump water and generate electricity. Pump water meant irrigation, a defense against hunger, which we were experiencing by that time. So I decided I'll build one windmill for myself. But I didn't have materials to use. So I went to a scrapyard where I found my materials. Many people, including my mother, said I was crazy. I found a tractor fan, shock absorber, PVC pipes. Using a bicycle frame and old bicycle dynamo, I built my machine. It was 1 light at first, and then 4 lights with switches, and even a circuit breaker modeled after an electric bell. Another machine pumps water for irrigation. Queues of people start lining up at my house to charge their mobile phone. I could not get rid of them. And the reporters came too, which led to bloggers, and which led to a call from something called TED. I had never seen an aeroplane before. I had never slept in a hotel. So, on stage that day in Arusha, my English lost. I said something like, I tried and I made it. So I would like to say something to all the people out there, like me, to the Africans and the poor who are struggling with your dreams. God bless. Maybe one day you will watch this on the internet. I said to you, trust yourself and believe. Whatever happens, don't give it up. Thank you. Me gusta cómo termina. Todos los que están luchando por su sueño, Dios los bendiga. Como que confíen en sí mismo y crean. O creen. O crear, no sé. Que crear de qué depende. Vale. En oposición a lo que habéis visto, os quiero leer un manifiesto que ha publicato nel 2009 la Comunidad Europea. El 2009 era el año de la creatividad, ¿no? Es un manifiesto firmato da muchos creativos europeos. Leo solo el primer párrafo. El mundo está avanzando en un nuevo ritmo. Para estar en la vanguardia de este nuevo mundo, Europa debe ser más creativa e innovadora. Ser creativo significa imaginar algo que no haya existido con anterioridad y buscar nuevas soluciones y nuevas formas. Me quedo... Son dos situaciones completamente opuestas, ¿no? Claramente, inevitablemente me hago una preguntas, ¿no? Definiendo también una idea mía de creatividad. Seguramente, por ejemplo, para mí creatividad no es solo productividad. Como no es absolutamente competitividad. La idea que he tenido en estos días, preparándome para este encuentro, ¿no? Efectivamente llegar, al menos para mí, a una definición del concepto de creatividad. Porque efectivamente, como decía antes, lo veía excesivamente, para mí, repito, instrumentalizado. Como, por ejemplo, creatividad para mí no tiene nada que ver con exclusividad.
Probabilmente sí que creatividad tiene que ver con necesidad, con lucha, con supervivencia, con curiosidad, con experiencia. Os estaba diciendo antes que quería presentarme a este encuentro un poco poniendo en juego mi experiencia, lo que yo he vivido, lo que conozco, y no siempre lo que conozco lo conozco para haberlo estudiado, pero muchas veces son cosas que me han llegado. En este momento no recuerdo da qué fuente, ¿no? Pero si tengo que pensar a una sociedad creativa, yo me imagino la Italia después de la guerra. Es una Italia que exprime estos conceptos: necesidad, lucha, supervivencia, curiosidad, experiencia. Seguramente son años particularmente importantes donde la creatividad entra en todos los aspectos también, por ejemplo, ¿por qué no?, en el aspecto creatividad y política. En el 1946 en Italia es la primera vez que votan las mujeres. Son los años que se empieza a crear la que ha sido después la fuerza empresarial italiana, con empresarios seguramente que han tenido bastante coraje, que se han encontrado con diseñadores que se han aventurado en un camino. De allí ha salido lo que actualmente tiene un gran mercado, que es el Made in Italy. En los años 80, yo pienso que el capital industrial equiparaba el capital financiero. Se dice así, perfecto. Actualmente el capital financiero es 5 veces más poderoso del capital industrial. Ya Evaristo, y pienso también Oscar, han utilizzato un término, ¿no?, especulación. Un capital financiero vive especulando. Estamos en una sociedad que vive especulando. ¿Y dónde está la creatividad en esta sociedad? La creatividad no tiene nada que ver con la especulación. Creatividad más que especulación es colectividad, es acción, es expansión, es visión de futuro. Estoy de acuerdo sobre una cosa, que efectivamente una sociedad creativa es una sociedad que actúa y genera un cambio social, ¿no? Estaba hablando antes de Italia y pienso que esto es lo que ha pasado en aquellos años, ¿no? Me preocupa cuando pensamos que acercamos en un modo, como decir, muy cercano, ¿no? Finalizamos la creatividad a algo que se refiere solo exclusivamente al mercado, por ejemplo, a la producción, porque un cambio social no lo está haciendo IKEA. IKEA es una colonización creativa. Una sociedad creativa no es una sociedad cómoda, es inquieta. Es una sociedad que está en continua búsqueda. Es una sociedad que se sorprende. Continuo así buscando de formar este concepto de creatividad, y vuelvo a algo que yo he vivido. Yo frecuento en los años, pienso que termino en el 1977, un curso de Industrial Design en Roma, y al terminar de este curso tengo que presentar una tesis. La tesis era para el proyecto de un campo jockey, un parque, ¿no?,
El verano del año anterior había hecho una experiencia con un colectivo de artistas en un pueblo del sur de la Italia que estaba entrando en un proceso de contaminación urbanística. Hemos decidido de manifestarnos organizando una fiesta. E invitamos para esta fiesta una cantidad de niños con el objetivo de poseer este lugar que estábamos ocupando, como con juegos, con varias actividades, ¿no? Nos hemos encontrado con un gran número de niños, yo pienso que eran alrededor de 300 y algo más, pero en realidad nos habíamos presentado a este encuentro impreparado, no teníamos nada para que estos niños pudieran jugar. Y al final hemos decidido de pedir a los niños de dividirse en grupo, de buscar cosas para poder jugar. A la media hora teníamos de todo: pelota, caña, madera, cartón, todo, pintura, ¿no? Y prácticamente ha sido estupendo porque esto nos ha permitido de poder jugar hasta, no sé, era verano, entonces hasta las 10 y algo más tarde de la noche, ¿no? Un año después me encuentro con un proyecto que yo tenía la impresión que lo tenía ya hecho. Digo, pero que tengo que proyectar. Entonces me pregunto, ¿cuál es la posición más creativa? El rechazo de un proyecto, ¿no acaso yo he presentado como un grande contenedor donde los niños podían almacenar lo que querían para poderlo reutilizar después, ¿no? El rechazo de este proyecto o pensar que efectivamente el juego, en este caso, podía haber sido gestionado directamente de los niños. Hay un término que me ha gustado, que ha dicho Evaristo, que en relación a la educación, ¿no? al proceso también creativo, que pienso que es algo que tiene que ser omnipresente, ¿no? Dicen, no podemos ser más creativos, porque efectivamente ya desde pequeños nos limitan de mojarnos la mano en el barro, ¿no? Y es verdad, creativos es mojarse, ensuciarse. Creatividad es crecer, es aprender, es inventar, es jugar. Estaba hablando con un amigo Tembofá, hablando de creatividad, ¿no? Me saca fuera un refrán que me ha encantado y me dice: quien no tiene opinión se aprende cualquier canción. Es verdad, ¿no? Yo pienso que la creatividad es un acto responsable y original, o de originalidad. Perfecto, perfecto. Yo pienso que ya casi terminado, ¿eh? Vale. Voy a leer una cosa me he saltado una página, ¿eh? Voy a leer una cosa de un diseñador que Franzoni, si me lo permitís, porque me parece que centra bien el concepto de creatividad, ¿no? Proyectar no debe ser entendido solo como una simple actividad profesional, sino como, sobre todo y principalmente, un modo de ser, un modo de entrar en relación con la vida, una elección de un tipo de comportamiento. El sentido más profundo del proyectar no es tanto ese de construir una casa, es el de construirnos a nosotros mismos. El proyectar la propia existencia es un ejemplo que debe constituir la principal preocupación. Y este empeño debe ser continuo, total, no ocasional y relativo. Giulio Carlo Argan, es un crítico italiano, decía que quien rehúsa el proyectar acepta ser proyectado. Y esta es una frase que debería ser tomada en cuenta por todos. Creo firmemente que en una sociedad ideal todos deberíamos estar en capacidad de proyectar. Al contrario de lo que ocurre en nuestra sociedad, en donde la creatividad de muchos está sacrificada a favor de la creatividad de pocos.
concluyo con un video que dura 2 minutos y me paro diciendo un poco una Il sadomasochismo è una categoria eterna dell'uomo, c'era il tempo di De Sade, oggi eccetera eccetera, ma non è questo che mi importa. Cioè mi importa anche questo, ma il reale senso del sesso nel mio film è quello che dicevo, cioè una metafora del rapporto del potere con chi gli è sottoposto. Tutto il senso di De Sade, cioè il sadomasochismo di De Sade, ha dunque una funzione ben specifica, ben chiara, cioè quella di rappresentare ciò che il potere fa del corpo umano, la riduzione del corpo umano a cosa? La mercificazione del corpo, cioè praticamente l'annullamento della personalità degli altri, dell'altro. Quindi un film non soltanto sul potere, ma su quello che io chiamo l'anarchia del potere, perché nulla è più anarchico del potere. Il potere fa praticamente ciò che vuole e ciò che il potere vuole è completamente arbitrario o dettatoli da sue necessità di carattere economico che sfuggono alla logica comune. Ma oltre che un film sull'anarchia del potere, questo film vuole essere anche un film sulla inesistenza della storia, cioè la storia così come vista dalla cultura eurocentrica, il razionalismo e l'empirismo occidentale da una parte e il marxismo dall'altra, nel film vuole essere dimostrato come inesistente. Beh, non direi per i nostri giorni, lo prendo come metafora del rapporto del potere con chi è subordinato al potere. E quindi vale in realtà per tutti i tempi. Evidentemente la spinta è venuta dal fatto che io detesto soprattutto il potere di oggi. È un potere che manipola i corpi in un modo orribile, che non ha niente da invidiare, è la manipolazione fatta da Himmler. Li manipola trasformandolo nella coscienza, cioè nel modo peggiore, istituendo di nuovi valori che sono valori alienanti e falsi. I valori del consumo, che compiono quello che Marx chiama un genocidio delle culture viventi, reali, precedenti. Termino leyendo una frase de Albert Einstein que dice: el mundo es un lugar peligroso, no por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo. Termino con esta frase diciendo que efectivamente para mí creatividad o una sociedad creativa es una sociedad que se manifiesta. Y se manifiesta en todos sus sectores, sus ámbitos, pero se manifiesta. Y nada más.